Bueno, previamente habíamos mencionado que usualmente cuando se preparan soluciones que están constituidas por un ácido débil o por una base débil, eh, lo que se suele hacer es que se agrega generalmente cuando tenemos un ácido débil en solución, lo usual es agregar también una sal que aporte una concentración conocida inicial del ácido conjugado, perdón, de la base conjugada de dicho ácido débil. Si estamos hablando en el caso de una base débil, entonces lo mismo en la solución lo común es que además de la base débil nosotros adicionemos una concentración conocida de una sal que nos aporte el respectivo ácido conjugado de esa base débil en la solución. Eso es lo común. Entonces, ¿cómo se hace la determinación del pH? En una solución que está compuesta por concentraciones conocidas, ¿cierto?, de la base débil y del respectivo ácido conjugado que es aportado por una sal. Al igual que vimos ejemplo para el caso de un ácido débil con su respectiva sal que aporta la base conjugada, aquí vamos a ver un ejemplo para el caso de la base débil amoníaco. Entonces, en este ejemplo vamos a determinar el pH de una solución que está compuesta por el amoníaco, ¿cierto?, que está compuesta por el amoníaco en una concentración 0,25 molar y por la sal cloruro de amonio, que va a ser la que nos aporte el ácido conjugado de esta base, que es el amoníaco, y el cloruro de amonio está en una concentración 0,35 molar y conocemos la constante de basicidad del amoníaco. ¿Listo? Si lo vemos en términos de la ionización, el proceso de ionización de la base, es decir, del amoníaco, nosotros escribiríamos esa ecuación como el amoníaco más agua, ¿cierto?, tiene una ionización dada por la constante de basicidad que nos permite formar el ion amonio NH4+, en medio acuoso. Esto es generalmente líquido, más generando también iones hidroxilo. Eso desde el punto de vista de la base. ¿Listo? Entonces, esta sería la ionización del amoníaco. ¿Listo? Ahora, ¿qué ocurre con el cloruro de amonio? El cloruro de amonio es una sal. Recordemos que las sales, al igual que las bases y los ácidos fuertes, se disocian completamente en agua. Por lo tanto, esta sal nos va a aportar ion amonio más el anión cloruro. ¿Qué nos interesa acá? El amonio, porque el amonio, miren, el amonio es el ácido conjugado del amoníaco. ¿Listo? Entonces, si aquí tenemos 0,35 molar de cloruro de amonio y vemos que el cloruro de amonio, ¿cierto?, en una mol de cloruro de amonio, que es este que tenemos acá, dentro de una mol de cloruro de amonio tenemos una mol de amonio, ¿cierto? Por lo tanto, acá esta concentración va a ser también, la relación va a ser 1 a 1, entonces al disociarse, del cloruro de amonio, pues vamos a tener también 0,35 molar de amonio. Si observamos en una mol de cloruro de amonio hay una mol de cloruro, por lo tanto la relación es 1 a 1, también vamos a tener 0,35 molar de cloruro. ¿Listo? Y pues este señor cloruro de amonio se gastó justamente para convertirse en ion amonio y en anión cloruro. ¿Listo? Entonces, vamos a definir, como siempre, necesitamos saber cuáles son las concentraciones en el equilibrio para poder determinar el pH. Sin embargo, si ustedes observan acá, si partimos de la base, lo que podemos determinar inicialmente sería el pOH, no el pH porque no conocemos la concentración de iones H+ en esta solución. ¿Listo? Entonces, acá nosotros podemos establecer, siempre debemos establecer entonces las concentraciones. Primero, al inicio. ¿Cuál es la concentración de amoníaco al inicio? La que nos están dando, 0,25 molar. Entonces sabemos que hay 0,25 molar de amoníaco.
Y sabemos que de cloruro de amonio, que el cloruro de amonio va a aportarle un amonio, hay 0,35 molar. Esas son nuestras concentraciones iniciales. ¿Listo? Las concentraciones en la reacción. ¿Cuál es la reacción? Pues es precisamente lo que ocurre cuando ponemos en contacto el amoníaco en el agua. ¿Sí? ¿Qué va a ocurrir? Pues sabemos que una parte de ese amoníaco, al estar en presencia del agua, se va a ionizar, ¿sí? Para formar ion amonio y para formar el hidroxilo. Entonces sabemos que vamos a tener una ionización X del amoníaco, que al ionizarse en una cantidad, una concentración X, o gastarse en esa concentración, me va a dar una concentración igual de amonio para formar amonio, y lo mismo en el caso de los hidroxilos. Por lo tanto, en el equilibrio, nosotros vamos a tener que la concentración es 0,25 menos X molar para el amoníaco, 0,35 más X molar para el ion amonio y una concentración X de iones hidroxilo. Recordemos que con qué podemos relacionar nosotros las concentraciones en el equilibrio, pues con esta señorita que denominamos acá la constante de basicidad. ¿Listo? En este caso que estamos planteando todo, de izquierda a derecha estamos planteando es la ionización de la base, ¿cierto? Para formar el respectivo ácido conjugado. Entonces, acá podemos escribir la definición de la constante de basicidad. En este caso va a ser igual a las concentraciones de los productos, que son la concentración del ion amonio, ¿cierto? Por la concentración de los iones hidroxilo sobre la concentración de amoníaco. Recordemos que aquí el agua no la incluimos porque el agua ya es se considera una constante de esa concentración, y esa concentración constante del agua ya está incluida dentro del valor de la constante de basicidad. Entonces, por eso nosotros no incluimos el agua. Listo. Entonces, acá tenemos que ahora vamos a reemplazar la constante de basicidad. Bueno, ya sabemos que es para el amoníaco 1.8 por 10 a la menos 5. La concentración del ion amonio es 0,35 más X, como la definimos aquí arriba, multiplicado por la concentración de iones hidroxilo en el equilibrio. Recuerden que siempre es en el equilibrio. Las concentraciones para definir las constantes, porque estos son constantes de equilibrio, de basicidad, así es. Y la concentración, todo esto sobre la concentración de amoníaco, que en el equilibrio sería 0,25 menos X. Entonces, si acá revisamos lo que ya hemos dicho de la relación de las concentraciones que tenemos aquí del ácido conjugado y de la base, podemos decir que como 0,35 y 0,25 son valores mucho más grandes que la constante de basicidad de este sistema, que es 1.8 por 10 a la menos 5. Entonces, debido a eso, nosotros podemos hacer esta aproximación, que 0,35 más X es aproximadamente igual a 0,35 y 0,25 menos X es aproximadamente igual a 0,25. ¿Listo? Recuerden que estas aproximaciones solo la podemos hacer cuando estos valores de concentración del ácido conjugado, en este caso, y de la base, ¿cierto? Esas concentraciones son mucho más grandes que el valor de la constante de basicidad, porque eso significa que esa ionización o este valor X es un número pequeño, por lo tanto, cuando lo sumamos o lo restamos de esos valores, pues van a ser aproximadamente igual a esos valores, ¿sí? Pero cuando nosotros tenemos concentraciones del ácido conjugado o la base que son muy cercanas en valor, ¿sí?, a la constante de basicidad o la constante de acidez, en ese caso nosotros no podemos hacer esta aproximación y tendríamos que resolver el valor de X por la cuadrática, así como lo explicamos previamente. ¿Listo? Bueno,
Entonces, considerando esto, decimos que 1.8 por 10 a la menos 5 va a ser igual a 0,35 por x, entonces va a quedar 0,35x sobre 0,25. Despejamos ese valor de x y recordemos que aquí x, ¿qué es? X acá es igual a la concentración de hidroxilos. ¿Sí? Miremos acá, miren. De acuerdo a esta definición, x es igual a la concentración de hidroxilos. Entonces ahí vamos a tener que esa concentración es 0.35 por 0.25. Perdón. No, espera, eso acá no lo he definido. Es 1.8 por 10 a la menos 5 por 0.25 dividido en 0,35. ¿Listo? Eso nos da que tenemos la concentración es 1.8 exponente a la menos 5 por 0.25 dividido en 0.35. Eso nos da, si usamos 4 posiciones decimales, nos da 1,2857 por 10 a la menos 5. Y recuerden que como las concentraciones son molares en todo lo relacionado con pH y constantes, entonces este resultado nos da en molaridad. Por lo tanto, ¿cuál va a ser? ¿Qué podemos determinar acá si conocemos la concentración de hidroxilos? El pOH. El pOH va a ser igual al menos logaritmo de la concentración de hidroxilos. Por lo tanto, el pOH va a ser igual al menos logaritmo de 1,2857 por 10 a la menos 5. Y si aplicamos este logaritmo, vamos a tener que ese pOH es de aproximadamente, si colocamos 2 cifras decimales, 4,89. ¿Listo? Ahora ya podemos determinar el pH. Por lo tanto, aquí el pH va a ser igual a 14 menos 4,89. Por lo tanto, el pH de esa solución es 9,11 aproximadamente, de acuerdo con ese cálculo. ¿Listo? Así determinaríamos el pH si estamos utilizando la constante de ¿qué? De basicidad. ¿Listo? Ahora, nosotros podemos hacer la determinación también utilizando, definiendo o planteando este sistema desde el punto de vista del ácido, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el ácido acá? Pues sabemos que vamos a hacer el mismo ejercicio. Entonces, sabemos que el ácido es el ion amonio. Esta sería la representación en la forma ácida. El ion amonio puede puede ionizarse para formar amoníaco, ¿cierto? Donando un protón va a formar amoníaco y va a ceder un protón al medio. Entonces, acá lo estamos viendo desde el punto de vista del ácido, por lo tanto, de izquierda a derecha lo que estamos definiendo es la ionización del ácido, por eso hablamos de la constante de acidez. Que yo lo que sugiero siempre es, como estamos determinando pH, pues lo ideal siempre es definir todo en términos del ácido, porque a la final el ácido es el que nos va a proporcionar o a partir del cual podemos estimar la concentración de iones H+, y así podemos pues hacer una estimación un poco más directa del pH, teniendo en cuenta que el pH depende de la concentración de protones o de iones H+. Hagamos el mismo ejercicio, pero desde el punto de vista de la constante de acidez. Entonces sabemos que, vamos a devolver un poco acá para recordar las concentraciones. Tenemos 0,35 molar y 0 de ion amonio y 0,25 de amoníaco. Si lo vemos así, entonces nosotros sabemos que al inicio tenemos una concentración 0,35 molar del amoníaco y una concentración 0,25 molar, perdón, 0,35 molar de ion amonio y una concentración 0,25 molar de amoníaco. ¿Listo? 0,35 molar. Nosotros sabemos que el amonio, en la reacción que va a ocurrir, ¿cuál es? El amonio inmediatamente entra en contacto con el agua, se va a ionizar una parte. Se va a gastar una parte de su concentración para dar lugar a amoníaco y a ion H+. Esa concentración no la conocemos y la determinamos como un valor X. Al ionizarse,
esta mol de amoníaco, pues vamos a tener una concentración también en igual proporción X, que se forma de amoníaco a partir del ion amonio, y una concentración X de iones H+, que se obtuvo a partir de la ionización del ion amonio. ¿Listo? Entonces, en el equilibrio vamos a tener concentración 0,35 menos X para el ion amonio, 0,25 más X para el amoníaco y una concentración X, ¿sí?, para la concentración de iones H+. ¿Listo? Ahora, nosotros hasta el momento sabemos o conocemos cuál es la constante de basicidad. La constante de basicidad del amoníaco la conocemos y es 1.8 por 10 a la menos 5. Por lo tanto, ahora vamos a usar la constante de acidez, debemos determinarla. ¿Cómo la determinamos? Recordemos esta relación. Recordemos que la constante de acidez y de basicidad están relacionadas a través de Kw, que es la constante de equilibrio del agua. Si nosotros conocemos Kb y conocemos Kw, que es 1 por 10 a la menos 14, pues podemos determinar la constante de acidez. ¿Listo? Entonces así determinamos que la constante de acidez para el ion amonio en este sistema es 5,56 por 10 a la menos 10, redondeando esto a 2 cifras decimales. ¿Listo? Entonces ya tenemos el valor de la constante de acidez y aquí vamos a definir pues la constante de acidez. La constante de acidez entonces va a ser, en este caso, en el numerador, pues las concentraciones de los productos de la ionización del ácido, que son la concentración del amoníaco por la concentración del ion H+, dividido en la concentración del ácido. ¿Listo? Entonces aquí vamos a tener que la constante de acidez, bueno, ya conocemos el valor. Sabemos que es 5.56 por 10 a la menos 10 va a ser igual a la concentración del amoníaco en el equilibrio es 0,25 menos X por X, que es la concentración de iones H+, sobre la concentración del ion amonio en el equilibrio, que sería 0,35 menos X. Aquí podemos hacer las mismas aproximaciones como 0,25, 0,35, son concentraciones mucho más grandes que la constante de acidez, que es 5,56 por 10 a la menos 10. Podemos aproximar que 0,25 menos X es aproximadamente igual a 0,25 y 0,35 más X es aproximadamente igual a 0,35. Con base en eso nos queda que esto es igual a 0,25X sobre 0,35. Si despejamos X y recordemos que X es igual a la concentración de ion H+, vamos a tener que esto es 5.56 por 10 a la menos 10 por 0,35 dividido en 0,25. Vamos a tener que la concentración de iones H+, si realizamos esa operación, 5.56 exponente a la menos 10 por 0.35 dividido en 0.25 nos da 7,7840 por 10 a la menos 10 molar. Podemos determinar el pH, que va a ser igual al menos logaritmo de la concentración de iones H+, y el pH es igual a menos logaritmo de 7.7840 por 10 a la menos 10. Por lo tanto, el pH, al aplicar ese logaritmo, nos va a dar igual a, al redondear a 2 cifras decimales, 9.11. Si comparamos el cálculo hecho del pH previamente usando la constante de basicidad, ¿cuánto nos dio? Bien, nos dio un valor de 9.11, o sea, independientemente si escogemos definirlo desde el punto de vista del ácido o de la base, debemos llegar al mismo resultado, ¿cierto? Miren, pH 9.11 aquí, calculado desde el punto de vista de la constante de basicidad, la ionización de la base, que es el amoníaco.
Y en el caso de, partiendo de la definición desde el punto de vista del ácido, que es el ionamonio, y usando la constante de acidez, llegamos al mismo valor, pH 9.11. ¿Listo?